Muy buenas noches. Aquí estamos en una noche fría, pero con el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Entonces, bueno, espero que hayan tenido un día de victoria. Todavía tenemos más de 24 horas para trabajar y luchar, de manera que este 2024 cierre mm, victoriosamente. Entonces, quizás tú vivas 100 años como el presidente Carter y pues tendrías mucho tiempo, o quizás este sea el último momento. Igual hay que aprovechar el tiempo, aprovechando bien el tiempo, dice la escritura, y tomar siempre la mejor decisión. Muy bien, entonces aquí estoy. mm, Tengo aquí en mi gorra el logo símbolo de APR de este ministerio y está mm, debajo encontramos esta letra, no sé si la alcanzan a ver, es la M, haciendo referencia a la 13ª letra del alefbet, la Mem, con su valor numérico 40. Es la letra con la que se escribe Moisés, en Moshe, y pues él hace mm, valor y le resalta ese 40 de Mem, de Moshe, de su nombre, con los 40 años que estuvo en Egipto como hijo de la hija de Faraón, miembro de la corte de gobierno de la clase mm, reinante y dominante. Después estuvo en Madián bajo la cubierta de su suegro Jetro, el sumo sacerdote de los madianitas, y después 40 años en la peregrinación de los desiertos hasta su muerte. Entonces 40, 40, 40, un triple testimonio, pero como ya lo hemos dicho, con esta misma men también tenemos al Mesías, Mashiach. Entonces, la ley por Moisés fue dada, por Moshe, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús, el Cristo, Cristo, el ungido. Cristo significa ungido. Mesías, Mashiach, significa ungido. Entonces, pues, ¿qué dice la tradición israelita? ¿Qué dijeron en su momento los sacerdotes y qué han dicho durante estos 20 siglos o estos 2000 años mm, acerca de Jesús? Pues que posiblemente Jesús no es el Mesías y no lo pueden recibir como tal, porque muchos Mesías aparecen periódicamente mm, antes de Jesús, en los días de Jesús, posterior a Jesús, aún en los tiempos modernos, periódicamente aparecen personas con algunos chispazos, algunas pinceladas de lo que pareciera que es el Mesías, pero el judaísmo espera que su Mesías mm, reúna una serie de requisitos que, que restaure el reino de Israel, que sea un rey de Israel, que sea un libertador de Israel, que lo independice de los poderes exteriores, que levante el templo, el culto
las ordenanzas que Dios había establecido para Israel, haga eso, que venga de la tribu de Judá, que sea descendiente del rey David, mm, y pues que sea un gobernante que traiga seguridad, paz y confirme el reino. Entonces esa persona sería reconocida como Mesías. Como Jesús no hizo nada de eso, Roma dominaba a Israel antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús. Y, y no, lo que hizo fue oponerse a los sacerdotes del templo, al templo mismo, pues parecía que él dijo, el templo es este, ese no es. Entonces, pues no reunía los requisitos y posiblemente no hubiese nacido en Belén, donde nació David, sino que sea en Nazaret. Entonces, sino que los evangelistas después le ponen el relato de Belén, pues podría ser o podría no ser. El punto es que dicen no, por ninguna parte reúne los requisitos, por eso no podemos creer en él. Es que si hacía milagros, pues bueno, pues muchas personas han hecho milagros en la historia y hacia atrás y aún hacia adelante, pero no todos las personas que manifiesten poder pueden ser declarados el Mesías. Entonces vamos a desmenuzar eso que es el punto, el epicentro de de todo el relato bíblico es, es Jesús. Si es el Cristo o no es el Cristo, si resucitó de los muertos, si eres testigo de la resurrección o has oído que resucitó. Entonces, ay, sí, que ya vimos la tumba y está vacía. Ni siquiera sabemos si esa tumba que podemos visitar en Jerusalén o sea, son cosas que dicen aquí nació y ahí hay un templo y hay una piedra, pero no podemos asegurar eso. Aquí se bautizó y hay pues o sea, son todos santuarios, es más una empresa turística rentable para millones de peregrinos que, que una revelación. O sea, no me interesa si se bautizó aquí o 100 metros más abajo o 100 metros más arriba. Es la enseñanza que puedo tener de eso. No me interesa si nació aquí o en la cuadra de enfrente o en otro pueblo. O sea, ese no es el punto. El punto es que el verbo se hizo carne. Es lo fundamental. Pero se van a las minucias, se van a diezmar el eneldo y el comino y dejan la justicia, la misericordia, el amor. Dejan lo más importante afuera, pero diezman cominos. Bueno, entonces empecemos bueno, por alguna parte hay que empezar, porque un círculo, ¿por dónde empieza un círculo y dónde termina? Donde queramos, por donde queramos empezar, que es un círculo, son 360 grados, vamos a cortar por alguna parte. Entonces, empiezo por decirles, mis queridos amigos, porque eso fue lo que me comprometí con ustedes esta mañana, que quiero que este año cierre de manera que estemos persuadidos de que Él es para ti y tú puedas decir y contestarle al Señor cuando Él pregunte, ¿dónde estás tú? Tú puedas decir, yo estoy en Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y el año 2024 pasó, pero todas las cosas son hechas nuevas para que puedas responder con propiedad a la primera pregunta.
Entonces, esa es mi esperanza. Aquí vamos. Empecemos por decir que Jesús nunca se presentó como hijo de David. Mucho gusto, yo soy el hijo de David. No, la gente decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, el hijo de David, el hijo de David, el hijo de David. La gente, Laos dice, Vox Populi, pero Jesús se presentó. Bueno, vamos al texto que nos dice lo que sería el hijo de David. Primera de Reyes, capítulo 8, lo tenemos aquí, versículo 25, dice así la palabra. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, esto está hablando Salomón, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Bueno, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Bueno, entonces, esta mem de Moshe y de Mashiach y de los 40, pues justamente David reinó 40 años, como reinaron los reyes cuando Israel estaba unificado. Salomón también reinó 40 años, etcétera. Entonces, antes de los reyes estaban los que juzgaban y todo el mundo juzgaba libremente. Entonces, por eso la escritura dice, en aquellos días todos hacían lo que bien les parecía. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. Como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, por eso estamos mirando la referencia de los reyes, Saúl, David, Salomón, 40. Como Moisés, 40. Entonces, Jesús nunca se presentó como cumpliendo Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 25-26, de las palabras de, de Salomón. Más bien, voy a leerles a ustedes qué presentó Jesús. Daniel, capítulo 7. Esto sí es la manera como él se presenta. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto es, y bueno, se turbó Daniel y bueno, y preguntó. Esto es lo que nosotros encontramos aquí. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Se anuncia no un rey municipal, un rey de provincia. No. Ni un rey por 40 años, no. Se está anunciando al Hijo del Hombre que tendrá un reino eterno y universal. Eso fue lo que citó Jesús. Jesús se presenta no como el Hijo de David, sino como el Hijo del Hombre, para que vayamos poniendo las cosas
en su lugar. O sea, el que dijo que Jesús era rey de los judíos, por ejemplo, pues fue Pilato, que lo puso ahí en la cruz. O, o fue Natanael, que dijo, ay, ese es el rey de Israel. O sea, pero él no dijo, él lo dijo, yo soy el rey de Israel. El hijo de David será rey de Israel. Una cosa es ser rey de Israel y otra cosa es ser el rey universal. Pongo un ejemplo sencillo, que me lo van a entender. Una cosa es, por ejemplo, ser tetrarca en Idumea, ser digamos, el gobernador de Judea, y otra cosa es ser el emperador de Roma. Entonces, el emperador de Roma gobierna el mundo, el imperio, y hay un reyesito para Israel que está puesto por Roma. Entonces, Israel puede tener su reyesito, pero el rey de reyes es el Hijo del Hombre. Vamos poniendo la mesa con las patas hacia abajo. Entonces, vamos por partes. Si, si Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, eso es Mashiach ben Adam, el Mesías, el ungido, Hijo del Hombre, ben Adam. Entonces, David, claro, maravilloso, amado, todo eso. ¿David de quién es hijo? David es hijo de Isaí. ¿Y Adán de quién es hijo? ¿Qué dice la genealogía? Adán, hijo de Dios. Muy bien, entonces el que vaya a reinar sobre Israel va a ser un descendiente de Isaí. El que vaya a gobernar como el Hijo del Hombre es un descendiente de Dios. Entonces, ese es su linaje. El uno es un linaje terrenal y el otro es un linaje celestial. Es solamente hay que leer las escrituras desprovisto del velo y del sectarismo. Entonces, ahora vamos a mirar otros textos aquí. Antes, veamos que la Torá, eh, los libros que la componen, lo que en tu Biblia en griego es el Pentateuco, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, allí no aparece David, y esa es la Torá, que es lo más santo de los santos. Vamos a ver, por ejemplo, quién sí aparece. El primer Salvador, el primer Redentor, el primer Rescatador y prácticamente en la práctica, Rey de lo que en su momento es Israel, es José o Joseph ben Jacob, José, el hijo de Jacob, porque Jacob es Israel, Israel tiene sus 12 hijos y sus 12 hijos tienen mujeres e hijos y llegan a Egipto 70 personas, eso es Israel. ¿Y quién es el redentor de Israel? ¿Quién es el salvador de ellos? ¿Quién es el que los rescata, les da tierra, les da comida, les da vestido, les da cubierta, les da protección, les da salvación? José. Ahora, Safnat Panea tenía un nombre que, la familia de Israel no podía
aceptar, como hoy no pueden aceptar Jesús de Nazaret. Oh, no, es como Safnat Panea. Ay, eso es un hombre inmundo. Pero ese hombre inmundo los trae, los cuida, los protege y se revela, se manifiesta a sus hermanos y les dice: yo soy el que ustedes despreciaron, el que ustedes traicionaron y finalmente lo entregaron a la muerte. Sí, soy yo, Safna Panea, soy Joseph Ben Israel, Ben Jacob, yo soy. Se les reveló, se les mostró, lloró, los abrazó, los perdonó. Y ese Israel fue salvo gracias a ese Redentor en su momento. Él estuvo en las profundidades del Seol, como estuvo Jonás en el fondo del mar, como estuvo Jesús en el Seol. Él estuvo también primero en un pozo donde sus hermanos lo arrojaron y después fue vendido a mercaderes de Madián y finalmente, después del evento de Potifar, termina en una mazmorra, en un calabozo, también en en la oscuridad, en las profundidades. Pero de ahí salió a gobernar. ¿Ven? Habrá una figura, habrá una tipología, habrá un relato profético en esto. Entonces aquí encontramos que la tradición rabínica espera al Mesías, al Mashiach, Ben David, el hijo de David. Pero, pero aquí estamos viendo un Mashiach que está cumpliendo esta figura de el primero. Antes que David fue José. Entonces es el Mashiach Ben Yosef, ¿sí? Uno que como José va a rescatar a los suyos. Los suyos en su momento no lo reciben, pero si nosotros vemos, pues Israel será salvo. ¿Cómo será posible eso? Entonces, los hermanos de José reciben sus beneficios sin saber, sin conocer, sin entender siquiera su filiación, su parentesco, su consanguinidad, ni siquiera sabían su verdadero nombre. Entonces, por eso dice: al que venciere, le daré una piedrecita con un nombre nuevo. Y mi nombre nuevo, él le va a revelar: mire, ¿quién soy yo? Entonces, adicionalmente, Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales José era uno. José se va a Egipto, al mundo, a las naciones, y se une allá con una eh, mujer, una eclesía de afuera, de las naciones. Y, y tiene 2 hijos que nacen en Egipto, allá, hijos de una egipcia, y los introduce en el círculo patriarcal, porque ya José no forma parte del círculo, sino él recibe doble porción del Espíritu. Mira la primicia de la doble porción. Y son Efraín y Manasés. Él se los trae a su padre Jacob para que los bendiga, y su padre Jacob pone los brazos en cruz. ¿Casualidad o figura profética? Dice: no, Señor, mira que este es el mayor y esta es la forma como los voy a bendecir. Es la visión de los patriarcas. Pueden estar ciegos de los ojos, como en su momento el padre de Jacob, que fue Isaac,
mm, bendijo a Jacob, sabiendo quién era, por el hecho de que oliera a, a sudor recalentado, pues, sabe quién es su hijo y le pasan un pedazo de piel de animal, pues quién no sabe qué es una piel de animal y cuáles son una vellosidad humana. Pues por supuesto que no, o sea, ser anciano no necesariamente es ser idiota. Un idiota es idiota y cuando llega anciano, pues es un anciano idiota. Pero no es, y nunca vemos a nosotros a Isaac como un idiota, sino como un hombre con visión profética. Por eso dijo, la voz es de Jacob y por la palabra es que todas las cosas son hechas. Por eso le dio la bendición. Bien, pero ese no es nuestro punto. El punto es que mm, recibió la doble porción, la doble bendición. ¿Por qué? Porque ¿qué está escrito en la ley? Vamos a ver cómo dice aquí Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 en adelante. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día en que se hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. El derecho de la primogenitura le da doble porción, eso que le pidió Eliseo a Elías. Dame la doble porción. Entonces, eso que el día sexto, el día viernes, había que recoger doble porción de maná porque entraba el día de reposo, el Shabbat. Entonces, en José anunció lo de la doble porción porque en el ministerio de Jesús, en su condición de primogénito de la creación, vamos a leer aquí primera, nos vamos a leer Colosenses, tengo el texto, capítulo 1, versículos 15 y 16, Colosenses. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primogénito. Entonces al primogénito le corresponde doble porción, como en el caso de José. Bien, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Pues por si alguno tiene dudas acerca de... Bueno, pero entonces, ¿qué dirá el judaísmo? Ah, no, pues que eso lo escribe Pablo. Está bien. Esto te lo digo a ti. Lo demás sí se lo puedes decir en la cara al gran rabino de Jerusalén. Jesús en su condición de primogénito, entonces, primogénito de la creación, fue el primero. Vamos a ver aquí primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Ya vamos a terminar. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí? Entonces, él fue el primero en recibir la doble porción que registra la ley, la que leímos en Deuteronomio capítulo 21. Entonces,
antes que cualquier otra figura o tipología, antes que Eliseo reciba doble porción de Elías o José reciba a través de sus hijos Efraín y Manasés doble porción de la bendición de su padre Jacob, que es Israel. Antes, pues Jesús fue el primogénito de la creación. Entonces, la doble porción ahí ya le venía. Entonces, estamos terminando. Hay una gran diferencia entre el Mesías, hijo de José, que es primero y está en la Torá, que el Mesías, hijo de David, que David no está en la Torá. David va a aparecer, es ya en los Nevi'im, ¿sí? En los libros que siguen a continuación de la Torá. Bueno, entonces, mis amigos, creo que mm, tenemos más o menos explanado el terreno para que, sin lugar a dudas, sepas que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, que a Él le corresponde ser ese rey sobre todos los reyes y es el ungido porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Él leyó eso en la sinagoga, ya lo miraremos, o tú lo vas adelantando en detalle, pero vamos a entrar al último día del año y no puede ser que no te fundamentes en Cristo y sepas ciertísimamente que esa mem es del Mesías, del Mashiach, que cumple los requisitos a todas luces como el Mesías hijo de José. Adicionalmente, pues casualmente decían que él era hijo de José, porque pues, José era el esposo de María. Podía haberse llamado Don Ruperto, un legítimo nombre hebreo, pero no, era José. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se llamaría José el, el primer hombre mm, que es el que prohija, cubre a María y es el padre putativo de Jesús? ¿Y por qué se llamaría José el último hombre que le va a entregar el sepulcro? José de Arimatea. ¿Estará anunciando algo? ¿No será Mashiach ben Yosef? ¿No será que miremos a José y que José cumple exactamente el mismo relato de, de menosprecio, desprecio, traición y entregado a la muerte, y para después ser ganado, rescatado, cubierto y redimidos por el mismo hermano que no quisieron aceptar, que los mm, desesperaba, que los mortificaba, que no lo podían recibir, pero era amado de su padre? Entonces, ahí lo dejamos, paramos aquí. Hemos mm, presentado una de manera diferente, disruptivo en nuestra metodología, pero porque no quiero que termines el año sin esta fundamentación. Te dejo reflexionar. Un abrazo. Feliz noche.